acampes, ¿no? ¿Qué opinas vos, Guillo, de los acampes? ¿Qué pasa, Lucas, en términos de opinión pública? Pero Paz Rodríguez Niel tiene detalles de las cuestiones que vienen. Paz, contanos. Buenas noches. Buenas noches. Sí, lo que viene es una nueva movilización, ya está anunciada, es la semana que viene, tiene fecha, es el 13 de abril. Lo que no está definido todavía es si se va a tratar de un acampe o va a ser un corte en las principales vías de acceso a la ciudad de Buenos Aires. En cualquiera de los casos, el dilema que se va a presentar para Horacio Rodríguez Larreta va a ser el mismo. Hoy se lo preguntaban en este canal a su ministro de Seguridad y Justicia, a Marcelo D'Alessandro, si están dispuestos a a usar las fuerzas policiales para evitar que se instale el acampe o si se instala para correrlo. Bueno, esto es algo que, si bien como vos decías, José, hace un ratito, hay una decisión de endurecer el discurso, esto es algo que no ha respondido, no lo respondió hoy D'Alessandro. Dice, bueno, vamos a hacer lo imposible para que esto no ocurra y es un escenario que por supuesto no quiere enfrentar el gobierno de la ciudad. Ahora bien, lo que sí lo vemos claramente, lo escuchábamos a Horacio Rodríguez Larreta y era un Horacio Rodríguez Larreta que no era su versión natural, ¿no? No era la versión natural de Larreta, que normalmente es como más conciliador y demás. Parecía como decidido a mostrarse duro, ¿no? Fuerte. Lo mismo pasaba hoy con D'Alessandro, hablando de orden, hablando de vamos a ser firmes, no lo vamos a permitir y buscando que el responsable sea el gobierno nacional. Porque, en definitiva, es un conflicto entre el gobierno nacional y los movimientos sociales. Pero en este punto dicen, bueno, lo que hay que hacer es sacarles los planes. Esto evidentemente no es algo que el gobierno nacional esté pensando, no va a suceder. Y como vos bien contabas al principio, estaba el discurso de hoy de Mónica Zule, que es una de las más combativas de las piqueteras que estuvieron en la semana pasada en el acampe, que dice, si llegan a querer reprimir, va a haber muertos. O sea que lo que viene para la semana que viene no va a ser sencillo. Guillermo, lo que estás viendo en este sentido, ¿no? Con los acampes, que hablamos de un conflicto que recordarlo es a nivel nacional, pero que transcurre en la ciudad y que se está amenazando con muertos de cara al futuro. ¿Por qué crees que se está dando esto también en un marco con tantas prioridades que están como descuidadas? Mira, lo dijo Horacio y creo que todos lo sabemos, nada de esto es espontáneo, ¿no? Son colectivos y colectivos que llevan gente, como muchas de las movilizaciones o todas las movilizaciones que históricamente ha hecho el kirchnerismo. Pero escuchándonos, me pongo en el que está del otro lado, ¿no? Y por ahí la tentación es agarrar y ¡pum! Es decir, esto no tiene salvación, no tenemos salida, estamos en ese Titanic, pero se va a hundir el Titanic. Y yo sigo trabajando en política porque tengo esperanza de que podemos salir. Y esa esperanza la tengo en que esto que vemos de ese acampe, de esa movilización, que le complica y le jode la vida a millones de personas, porque en la ciudad nos movemos 6 millones de personas por día, es una expresión cada vez más minoritaria de la sociedad argentina. Creo que en todos estos años, y en esos años se incluyo todo el proceso del 2013, la victoria de Mauricio, que hayamos gobernado, que hayamos terminado el gobierno, y estos 2 años especialmente, hay un gran aprendizaje de la sociedad, donde se ve y la gente siente que sin esfuerzo no se puede salir. Que acá se sale trabajando, que acá se sale con el mérito, que sale con los chicos estudiando, que sale con excelencia, que sale integrándose al mundo, vendiendo, exportando. Bueno, pero cuando vos ves el país frenado, Lucas, imagino que el discurso de Larreta tampoco fue casual, ¿no? Digo, no. ¿Qué está pasando con la opinión pública? Sí, no es una novedad que la gente tiene una mirada crítica sobre este tipo de metodologías de protesta. Creo que tuvimos una protesta muy excepcional, ¿no? 48 horas interrumpiendo la principal avenida de la ciudad. Y no hubo respuesta de la dirigencia, y creo que eso me parece que es lo que provoca esta reacción de un Larreta que intenta representar un poco más el enojo. Porque yo creo que el desafío que también tiene la oposición en este contexto es que hoy hay mucha gente enojada con lo que está pasando, enojada con este tipo de cosas, y hay que representar ese enojo. Y a veces es necesario levantar la voz y a veces es necesario, digamos, tener una actitud mucho más firme frente a este tipo de hechos. Ahora, no quiero, digamos, dejar de lado la otra dimensión del asunto, que es la dimensión de la propia protesta, que expresa, me parece, una variable que los dirigentes políticos hoy no manejan, que es la variable social, bueno, que es la crisis social. Esa variante, José Luis, digo, se compensa con un país que es
la república del impuesto, ¿no? Porque en la Argentina, por un lado, ves la situación social cada vez más deteriorada y por otro lado tenés un país donde de golpe de un día para el otro se multiplica por 4 una evaluación. Digo, ¿por dónde va la solución? Bueno, la solución yo creo que sin duda viene por un cambio de sistema absoluto. Este sistema no da más. Podemos seguir insistiendo en este sistema de Estado gigantesco, usar al mundo como prestamista y leyes laborales de la época de las cavernas, pero ya sabemos a dónde nos trajo, ¿no? Yo creo que el sistema al cual debemos ir ya está inventado, lo aplican los países donde la gente prospera, hay una esperanza, pero tenemos que ir por ahí, no es por otro lado. Es comercio, un Estado razonable, que cobre impuestos razonables, gaste de manera prudente y leyes laborales lo más benignas posible para el que va a contratar a un trabajador, en lugar de estas leyes ridículas que parten del supuesto que el deporte de un empresario es echar gente y no ganar plata. Déjame decirte algo sobre las organizaciones sociales, lo que contaba Paz. El 13 de abril no es casual la fecha elegida. Ese día se va a conocer el índice de precio al consumidor, la inflación del mes de marzo. Así que ese es el día donde la inflación puede llegar a estar cerca de 6 y es el día para manifestarse. Un par de cosas más sobre Máximo Kirchner. Máximo Kirchner dice que ellos saben lo que es gobernar en situaciones difíciles. Primero que Máximo Kirchner debe haber dejado ayer la Play, supongo. Así que no tiene ni idea de lo que es la vida directamente Máximo Kirchner. Gobernar en situaciones difíciles, primero. Néstor gobernó con precio de la soja récord y con todo el trabajo sucio hecho por Dualde y Labaña. Y Cristina, los problemas que tuvo se los autoinfligió porque cometió el error ridículo de la famosa 125 que le provocó la protesta del campo. Así que se dejen de mentir alguna vez del kirchnerismo, por Dios. Hay algunos datos de lo que dice José Luis Alfredo Sainz que tiene que ver con el miércoles 13. Me interesa traer esto a la mesa porque el miércoles 13 tenés lo que cuenta Paz de la amenaza de un nuevo acampe y por otro lado el número concreto, Alfredo, que viene en materia de INDEC y por qué preocupa tanto. Sí, mira, te digo, se habla de una inflación, como decía José Luis Fer, de cercana al 6% y con el gran temor del gobierno que alimentos puede llegar a estar en 2 dígitos. Hoy hubo una reunión, la reunión tripartita, CGT, empresarios y el gobierno, y llegaron a una especie de acuerdo. Se firmó un acta de 2 páginas muy simple con dos ideas. Uno que acordaron adelantar paritarias, que ya quedaron claramente por detrás, porque la mayoría paritarias se habían hecho 30, 40%, hasta el máximo 50%, y la inflación está cercana al 60%. Y la segunda es reiterar una nueva canasta. Es una canasta de 60 productos, se va a anunciar el jueves. Va a ser una canasta nacional que no se va a vender solamente en supermercados, muy parecida a la canasta super cerca que van a vender los chinos. No hay ninguna gran novedad. Te digo, las 2 mayores novedades fueron los 2 no. No va a haber bono, no se consiguió eso y no estuvo Feletti, como que está corrido de la negociación de los precios. Que no esté Roberto Feletti es todo un dato político porque Roberto Feletti es quien hoy estaba comandando los acuerdos en la fase de Cristina Fernández de Kirchner dentro del gobierno de Alberto Fernández. Cuando uno ve estas fotos, estos acuerdos, Alejandro, este concepto de decir que hay 2 modelos en pugna dentro del gobierno, ¿qué se puede esperar? Yo no creo que haya 2 modelos en pugna dentro del gobierno, creo que más o menos piensan lo mismo, digamos. Yo estoy absolutamente de acuerdo con el país del que acaba de hablar José Luis, ¿no? Es decir, es un país donde se deja la libre iniciativa, los países que prosperan son los países donde le va bien al sector privado, no donde le va bien al sector público. Lo único que agregaría a lo que dijo José Luis, que está implícito también en lo que él dijo, en primer lugar hay que salir del estado de anomia, hay que ordenar la cuestión. Tenemos que hacer que se cumpla la ley. Pero además ¿Te referís a los acampes, por ejemplo? ¿O a la docente militante que te puedo mostrar en minutos? A todo. Un país tiene que hacer cumplir sus leyes. Y en segundo lugar hay que dar, que también está implícito en lo que dijo José Luis, los incentivos adecuados. Te pongo 2 ejemplos rápidos. Vos fíjate, por ejemplo, ahora vos tenés una invasión de una potencia cerealera a otra potencia cerealera. Es decir, va a haber una restricción en la oferta de granos, va a aumentar los granos. ¿Qué hace el gobierno? Aumenta las retenciones. En vez de juntar al campo y decirle cómo se sentirían más cómodos ustedes para producir más, porque así van a entrar más dólares y se va a reactivar la economía. Bueno, ese es el dato que... Y perdón, déjame con el tema de... Y en el caso de los planes sociales, tenemos que ir a una lógica donde un individuo no pueda cobrar en planes sociales, no estoy hablando de pensión por discapacidad, no, en planes sociales, más que un salario mínimo vital y móvil, porque entonces estoy dando el incentivo equivocado. Porque si yo puedo juntar 40, 50 mil pesos en distintas prestaciones sociales, ¿cómo voy a trabajar por 33.000?
Bueno, hablando de eso, dos modelos en pugna, diferencias que hay de fondo. Ahora en minutos Pablo Fernández Blanco nos va a contar lo que denunciaste también de faltantes, ¿no?, en temporada de cosecha. Pero quiero traerles a la memoria, sobre todo para quienes nos miran, si vos vas a una escuela y de golpe te tratan así, presta atención porque eso no es docencia para nada. % más de ganancia. Y después lo pasaba a dólar de nuevo y se la llevaba. Se llama bicicleta financiera. Y ahora la bicicleta. Y la bicicleta financiera afecta a esta escuela, afecta a tu vida y me afecta a mi jubilación. ¿Está claro? Y ahora entonces. ¿Ahora qué? Ahora hay que salir de la mierda que dejó. Pero en 4 años arruinó el país. ¿Quién? El gobierno este. ¿Quién? ¿Quién arruinó el país en 4 años? ¿Quién? Según vos, el gobierno pasado. ¡Obvio! Y en 37 años que tuvo el peronismo no arruinó el país. ¡No! ¿Qué 37 años? ¿De qué estás hablando? Ya se llevó la historia. El peronismo no tuvo 37 años. Está de licencia, hoy está docente a partir de la denuncia que hicieron sus alumnos. Cuando vemos la figura del adoctrinamiento como tal, ¿no?, de la falta de lectura y sentido crítico, ¿cuánto te preocupa? Recién te mostrabas optimista respecto al país que viene, pero uno ve esto puertas adentro. Acá hay un ministro de Educación, pero destaco la valentía de ese joven que se le planta y le dice: no me hagas más el verso, que es lo que le dijo José Luis a Máximo Kirchner, y creo que cada vez más la sociedad se va plantando y no se come más el verso. Y quizás esta docente hace 5 años hablaba y nadie se le plantaba, y esto creo que fue el año pasado, ¿no? Esto fue el año pasado. El año pasado el caso se le plantó 1, hoy quizás se le plantan 5. A mí me llamó la atención el año pasado en el proceso electoral que iba a empresas en el norte de nuestro país, donde muchas veces no hay la mayor libertad y la mayor independencia de la justicia, y yo le preguntaba al dueño de la empresa, al comercio: ¿no te molesta que te filme? Me he convertido en un cronista, ahora lo vamos a ver. No, filmá, pero lo voy a subir a mis redes, no tengo ningún problema. Y las cosas que decían. Que la sociedad vaya perdiendo ese miedo también es un síntoma de madurez que muestra que podemos ir a otro camino. Pero de la Alejandro, docente militante lo dejo a Ale. Bueno, si sigue, Radetich sigue de licencia, digamos, una licencia creo que es psicológica, la están protegiendo, especialmente una agrupación ahí, que es, digamos, docente, que se llama la Néstor Carlos, ¿no?, que es independiente. Sí, que está en Cetera, que es parte del kirchnerismo. No, pero también rescato lo que dice Guillo. Yo creo que hay un antes y un después del caso Radetich, por lo menos con el adoctrinamiento, porque alguien se animó a denunciarlo. A mí me pasa muchas veces que estoy en algún café o estoy por la calle, viene una mamá, un padre, y me dice: no, pues mi hijo lo adoctrinan en el colegio. Y le digo: bueno, ¿y qué hiciste? No, nada, porque si voy a la escuela. No, tenés que ir a la escuela con toda educación, tenés que hablar con la docente. Si no te satisface, tenés que hablar con la directora, siempre con toda educación. Y si no, tenés que seguir para arriba. Y en esa línea, un juez valiente, la semana pasada o la otra, creo que San Nicolás el juez, dictó sentencia que vayan presos 2 sindicalistas de camioneros por obstruir y por no permitir trabajar. Y se creó... La empresa de San Pedro, ¿no? Sí. Y se creó un movimiento que la creó una joven, o no tan joven, pero sí joven, Verónica Racetti, que la conocí en Santa Fe la semana pasada, con mucho impulso de Germana Figueroa, una diputada nacional nuestra también de nuestro espacio santafesina, que crearon un movimiento antipiquetes, donde lo que ellos hacen es, está también Flor Arrieto, donde lo que hacen es impulsar y darle coraje al empresario que denuncie. Bueno, porque si todos denuncian, y que entiendo también, porque vienen y hay muchas conductas mafiosas, y lo vivíamos con el Pata Medina, lo vivimos con Moyano, lo vivimos con Viró, con los pilotos cuando no se animaban a dar esos mensajes en los aviones. Con Balcedo en la provincia de Buenos Aires. Ese Balcedo, que creo que era un delincuente total. En el sector de puertos y vías navegables. Y parte del éxito de estos sistemas es porque van generando el miedo, en el cual nadie levanta la voz, nadie denuncia y terminan ganando. Cuando la sociedad se empieza a levantar y se empieza a plantar, y yo siento que es lo que está pasando, esos
mafiosos o esos que tienen conductas mafiosas empiezan a tener muchísimo menos poder. Bueno, Lucas, la sociedad está pidiendo hoy, cuando la economía va mal, la corrupción empieza a aparecer también entre las prioridades, ¿o todavía Sí, no? Nunca desapareció. Nosotros tenemos 1/3 de los consultados que sistemáticamente nos llevan las preocupaciones a un plano más moral, ¿no? Nosotros decimos, ya no es un plano práctico, ¿no? Que cuestionar la corrupción es un plano más moral. Ahora, digamos, no nos olvidemos del síntoma que tuvimos el año pasado con la elección nacional con el nivel más bajo de participación desde 1983 a la actualidad. O sea, hay una sociedad que, incluso destaco en esta línea, digo, la sorpresa que desde el propio oficialismo le generaba que dentro de los listados de beneficiarios de premios sociales había habido también ausentismo. O sea, ni siquiera funciona ese mecanismo clientelar de decir, bueno, tengo asegurado un voto porque tengo programas sociales. Es decir, me parece que la sociedad está dando síntomas de agotamiento, síntomas de que no está dispuesta a seguir tolerando tanta frustración, tanto fracaso, ¿no? Bueno, hablando de eso... Perdóname, sí. para complementar lo que le dice, lo que me preocupa es que en la sociedad hay mucha bronca, y la sociedad, yo estoy viendo también encuestas donde no discrimina muy bien a qué le tiene bronca. Le tiene bronca a todo. Le tiene bronca a los políticos, a los sindicalistas, a la policía. Hay mucha bronca, mucha frustración. Y eso no es fácil de canalizar de una manera muy constructiva, ¿no? Hablando de constructivo o no, fíjense, esto fue en el contexto de Argentina Unida por los 40 años de Malvinas, donde paradójicamente estaban desunidos el presidente y la vicepresidenta. Y se da que a ella la presentan de esta manera. Señora presidenta, yo le voy a decir presidenta, no del Senado. Para mí es mi presidenta. Señor presidente de la Cámara, querido Sergio, la verdad, profundamente agradecido. La figura presidencial, ¿no? Es el diputado Aldo Leiva quien presenta a la vicepresidenta. ¿Querías acotar algo, José Luis? ¿Sobre Leiva? No, sobre lo que dijo. ¿Sobre lo que dijo Leiva la presidenta? No sé, me pediste. No. Dos locos de la guerra ahí, el Leiva y Cristina Kirchner, por favor. Pero cuando vemos Hay esto... que internarlos a los dos. No sé si Vos tanto... sabés que hay algo Yo que sí, a mí lo me digo. preocupa mucho, hablando de lo que recién estábamos diciendo, de la bronca social, ¿no? Yo creo que hoy hay más bronca social que en el 2001, lo que pasa es que no está el peronismo en la oposición. Luis, ¿pensás lo mismo? ¿No? Sí, yo creo que hay muchísima bronca, pero el exabrupto de Leiva, en lo que termina de hacer es reconocer a la presidenta, de hecho, de una autocracia. En el video que vos mostrabas recién, sean todas las características de una autocracia. Por un lado, adoctrinamiento en las escuelas, por el otro lado, la construcción de un relato político, la persecución a opositores y por el otro lado, el intento de censura. Vélez lo hizo, hablando de que las redes, por ejemplo, intoxican a la democracia. Bueno, esa cuestión de democracia y de realidad también tiene que ver con una variante de esta pelea. ¿A quién favorece? No, sí, a ver, yo creo que no favorece a ninguno de los dos.